Ok, hermanos. Hoy es la última clase. La semana que viene vamos a ver la suficiencia de Dios y terminamos. Esta es la clase número 18. Entonces, usted piensa que, qué chimbo que se acabó. Tenemos rato hablando de este tema. Ya van, ¿qué? Más de 3, 4 meses. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Más de 4 meses. Imagínense. Entonces, vamos a terminar al final de cuentas con casi 5 meses hablando de este tema. Eh, Creo que hemos sido bastante generosos al abordarlo, así que no tenemos que quejarnos en este aspecto. Muy bien, vamos a dejar de penúltimo, en este caso, el atributo del amor de Dios. En cierto sentido, en las últimas lecciones hemos estado viendo los atributos morales de Dios. Por eso no nos hemos metido en complicaciones como, por ejemplo, la simplicidad de Dios o su omnipresencia, omnipotencia, eternidad, cosas que son más complejas y distantes a nosotros, sino que como son atributos morales suelen ser más fáciles porque están más cercanas a nuestra realidad. ¿Okay? Nosotros podemos saber qué es el amor, pero es muy difícil saber qué es la eternidad porque nosotros no somos seres eternos. Cuando nacimos en el tiempo, vivimos en el tiempo, pero Dios no. Así que hoy vamos a hablar del tema del amor de Dios, siguiendo exactamente la misma característica o clase de 3 partes: definición, características y aplicaciones. ¿Vale? Vamos a empezar con una definición. En este caso voy a tomar prestada una definición de Sam Storm que define el amor de Dios usando estas palabras. Dice: el amor de Dios es la disposición o inclinación benévola de Dios que lo impulsa a otorgar beneficios, tanto físicos como espirituales, a aquellos creados a su imagen. Y es por tanto, en este sentido, sinónimo de gracia. El más exaltado de todos esos beneficios es el don desinteresado de Dios de sí mismo a sus criaturas en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la definición larga, la corta, por decirse, que es la que normalmente coloco aquí, es inclinación benévola que lo impulsa a otorgar beneficios. ¿Ok? Esta expresión del amor o esta definición del amor es amplia. ¿Sí? De hecho, aquí podías incluir a los no creyentes. Aquí no me entra en el debate de si Dios ama o no ama al no creyente, etc. Pero aquí es una definición amplia que es casi equiparable a la gracia y que se aplica a una serie diferente de contextos, no solamente a la salvación, sino también a la providencia, a la creación, a los no creyentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la disposición que Dios tiene de otorgar beneficios a sus criaturas. Y eso Dios lo hace con todos. ¿Ok? Ahora, hay algo importante que tenemos que decir en este punto, la definición, y es lo que dice Primera de Juan. Dios es amor. ¿Sí? Hay pocos atributos que Dios defina de esa forma. Por ejemplo, decimos que Dios es espíritu. También decimos que Dios es amor. Pocas expresiones en la Biblia tienen esa cualidad de decir que Dios es algo o Dios es un atributo en concreto. En cuanto al amor, sí. ¿Okay? Dios es amor. Esto significa que no es simplemente una idea de algo que caracteriza a Dios y ya, sino que es parte misma de su ser. Tiene que ver con su simplicidad. Dios no tiene amor, Dios es amor. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de las aplicaciones y también cuando hablemos del amor en general, porque al entender que Dios es como la definición del amor por sí, es realmente el punto de partida de todo lo que nosotros podemos definir o no como amor. ¿Ok? Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Ok, vamos a hablar de algunas características. Yo estuve revisando algunas bibliografías, algunos libros, y realmente hay muchas características que se pueden señalar, sobre todo relacionándolas con todos los atributos que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, voy a señalar los que me parecen a mí los más característicos. Y además de que característicos también nos ayudan a entender las diferentes aplicaciones de cómo deberíamos comprender el amor de Dios. ¿Vale? En este caso van a ser 5 características. La primera característica es que el amor de Dios es trinitario, es decir, que ocurre entre las distintas personas de la Trinidad. Esto es importante entenderlo porque el amor casi siempre se entiende como algo que tiene un objeto del cual es amado. ¿Sí? Bueno, si nosotros hablamos de que Dios es amor y que es un atributo que Él tiene, entonces, ¿a quién amó Dios antes de la creación?
Obviamente, la relación intertrinitaria es la que define y da sentido al amor por encima de las creencias. ¿Dónde vemos esto? Bueno, lo vemos en Juan. Moisés, por favor, busca Juan capítulo 3, versículo 35. María Fernanda busca Juan capítulo 5, versículo 20. Cristian busca Juan capítulo 14, versículo 31. El siguiente. Ajá, dale. Pero el mundo tiene que saber que amó, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Ok. Levántense y vamos a Vámonos. Ok. ¿Qué dice eso? Ok. Partiendo del hecho de que ya se entiende de que las dos personas de la Trinidad, en este caso el Hijo y el Padre, se aman mutuamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las expresiones de amor que están contenidas en, en esos textos? Sí. Sí. El Padre me ama y... ¿Cómo? Ajá. O sea, hay una entrega, pero esa... Ajá. Sí, esa es como la definición general, pero específicamente, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, Johnny dijo, Juan en inglés, Johnny dijo, obedece al Padre, ¿no? Jesús ama al Padre y porque lo obedece, bueno, porque lo ama, perdón, lo obedece. Ok. ¿Y qué dice respecto al Padre en los otros dos? Le ha entregado todas las cosas en su mano y le ha revelado todas las cosas. ¿Ok? Fíjense que el amor no es simplemente una definición de yo te amo, sino de hecho en el lenguaje bíblico es muy accionable, muy característico por algo que haces, no simplemente un sentimiento. Y en este caso, incluso entre las personas de la Trinidad se ve. El Hijo ama al Padre, por eso le obedece. El Padre ama al Hijo y por eso le revela y le da todas las cosas. Entonces, esta idea de que el amor es, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, son acciones concretas, se ve también incluso en las personas de la Trinidad. ¿Se entiende esto? Pero es interesante ver también eso, que el amor del Padre está en, por así decirlo, no el Padre de Dios, está principalmente entre las personas de la Trinidad. Eso nos va a enseñar algo, y es el hecho del celo que Dios tiene, no simplemente con respecto a nosotros porque nos ama, sino con respecto a sí mismo porque Él se ama a sí mismo. Eso explica, por ejemplo, por qué Jesucristo dice que la blasfemia contra el Hijo, contra el Padre, será perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. Eso hará entender de que aquellos que pisoteen la sangre del Hijo de Dios serán condenados terriblemente. Porque Dios ama a cada persona de la Trinidad. Dios se ama a sí mismo y eso implica un celo, un cuidado, una protección muy fuerte con respecto a sí. ¿Qué iba a decir Luis? Sí. O sea, no hay nada que Dios se haya guardado, para que el Padre se haya guardado para sí, se lo entregó por completo al Hijo. Y conjuntamente con el Hijo en todos nosotros. Bellísimo eso también. Entonces, primero, uno es intertrinitario o es trinitario. ¿Ok? Segundo, el amor de Dios es providencial para con toda la creación. Señora Palen, ¿puede leer usted? ¿Tiene para leer? Esposita mía. Señora Palen, Salmo 136, versículo 25. Fanny, busca 33.5. ¿Y el mayor puede leer un texto? Vamos entonces a pasar para acá. Hermana Rosa, 145, 8 al 9. Sí, Salmo 145, 8 al 9. ¿No tienen Biblia? ¿Tú tienes Biblia? Si está ahí la mía, agarra la mía también, hermano. Yo no voy a leer, pero dale. Para ver, orden. La señora Paulén, 136.25. Mi esposita, 33.5. Salmo. Todos son salmos.
Y Rosa, estamos Rosa, 145, 8 al 9. Tranquilo, mamá, no problema. Pam, pam, pam. Ajá, ¿cómo dice? Sí, léalo. Ok, aquí hay un punto importante. Para entender este texto, la palabra misericordia es la palabra Hesed. No sé si ustedes han escuchado alguna vez ese término en hebreo. Sí, Hesed, que también es traducido en algunas versiones como amor. Hace referencia al amor eterno de Dios. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque aquí misericordia y amor son sinónimos. Normalmente, porque creo que le dice Reina Valera. Pero ¿qué es lo que dice sobre la misericordia de Dios? Es para siempre. Ahora, ¿en qué contexto lo dice? ¿Qué es lo que dice antes? Hay un versículo, tiene una parte B y una parte A. La parte A, ¿qué dice? Porque tú alimentas a todo ser viviente. Tu misericordia, tu Gesed, tu amor, es para siempre. Hay una correlación entre el alimento providencial de Dios sobre todas las cosas, del amor de Dios para con su creación. Es decir, Dios alimenta todas las criaturas, todo el mundo, todo el universo. Dios sostiene en un sentido más amplio todas las cosas porque su amor es para siempre. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que Dios sostenga la creación y que no la queme por completo así, es porque Dios expresa su amor. Por eso la expresión que Dios ama a todos no está mal. En ese sentido, en el sentido de la misericordia. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Vale? 33.5, ¿qué dice? Ajá. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Llena está la tierra de... Llena está la tierra del amor de Dios. La tierra está llena del amor de Dios. ¿Vale? 145, 8, 9. El Señor es bueno y compasivo. No se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. Exacto. Fíjense, el amor de Dios está relacionado en ese mismo contexto con la compasión y la bondad hacia todo. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios es providencial en el sentido de que en su providencia Dios expresa específicamente una clase de amor muy concreto en el cual Él tiene la disposición, la inclinación benévola que lo impulsa a otorgar beneficios a otros. ¿Sí? Si tú entiendes el concepto, entonces tú entiendes que en efecto Dios ama no solamente a todas las personas, Dios ama toda su creación. ¿Sí? Dice, creo que el mismo Salmo 136, que los leoncillos reciben su alimento, de que las criaturas reciben su alimento, de que las aves reciben su alimento de Dios. Está continuamente sosteniendo a la creación con su amor en ese sentido, porque Él está continuamente dando beneficios a su creación. ¿Sí se entiende esto? Entonces Dios es un Dios amoroso que expresa su amor con respecto a todas las criaturas, incluso los animales. Ahora, hay un tipo de amor que es el amor salvador de Dios, o la disposición de Dios de salvar. Y este es el texto de Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Dígalo, pues. Que yo, dilo, pues. Bueno, pero no te escuché. Porque de tal manera amó Dios porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, si él cree, no se pierda. Ok. Exacto, Dios ama al mundo. ¿Ok? De tal manera que ha ofrecido al mundo a su Hijo, para que todo el que crea en el Hijo tenga vida eterna. ¿Sí? Sí.
Ujú. En efecto. Y esto muestra que Dios realmente es eso. Dios es amor. Dios es un Dios de amor. Al dar a su Hijo para que el mundo sea salvo. ¿Ok? Eh, Cristo, aunque podemos hablar del tema de la elección y todo esto, y la predestinación y eso, pero la realidad es que de forma clara en la Escritura, y más que todo en Juan capítulo 3, versículo 16, es que Dios le da al mundo la oportunidad de ser salvo. De hecho, más adelante entre 17 y 18 lo que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron o amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ok? Porque sus obras son malas. Entonces, ¿qué sucede con respecto a esto? Que la expresión del amor de Dios no es tanto de que Cristo haya muerto por ellos. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que Dios entrega a su Hijo para que aquellos que crean en Él sean salvos. ¿Ok? Claro, la idea es que naturalmente nosotros no escogemos a Dios. Pues estamos muy corrompidos para hacer eso. Pero aún así, incluso aquellos que Dios sabe que rechaza, Dios les expresa su amor al ofrecerles gratuitamente a su Hijo. Es como dice el apóstol Pablo, dice que él va y dice, les rogamos en el nombre de Dios, reconcílense con Dios. Dios ruega por medio de Pablo, por medio de sus predicadores, porque Dios no desea la condenación del mundo, pero el mundo es terco. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Dios no desee la condenación del mundo no significa que Dios no escoja a quienes han de ser salvos. No vamos a meternos en esos rollos, pero el punto aquí es entender. Sí, no nos vamos a meter en ese rollo porque eso ya es como nada más una clase de eso. Pero el punto es entender de que este texto, en efecto, habla de la disposición de Dios de amar a la creación, a todos los hombres, al ofrecerles a su Hijo Jesucristo como sacrificio para su salvación. Y esto creo que queda más claro porque hay otro tipo de amor, podemos decir que este es el amor salvífico de Dios. Hay un amor electivo que está precisamente relacionado al amor salvífico o la aplicación eficaz del amor salvífico de Dios. Es el amor electivo y es que Dios escoge en su amor a quienes ha de ser salvos o beneficiar eternamente. Hermano Carlos, Deuteronomio 7, 7 al 8, a Dyson, Deuteronomio 10, 14 al 15, y Luis busca Efesios 5, 25. Deuteronomio 7, 7 al 8. Deuteronomio a Dyson 10, 14 al 15 y Efesios 5, 25, el de Luis. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. No por cuanto Jehová nos amó, puso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, lo has rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Sí. Léelo otra vez, hermano, complazca a su esposa. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que le hizo a tus antepasados. Que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del Faraón, rey de Egipto. Ok, según ese texto, porque Dios escoge a Israel. Que Dios decidió amarlo. Ahora, ¿por qué Dios decidió amarlo? Hay un término teológico para eso que es ¿cómo que se dice? No recuerdo, pero básicamente su libre voluntad. Dios en su propia libertad, sin ningún tipo de condicionamiento o motivo que le pudiera dar a Israel, Dios decide amar a Israel.
Eso es hermoso, porque esa es la realidad que se traslada a la iglesia. Bueno, realmente le pertenece a la iglesia porque Israel es la iglesia. Pero es una realidad muy fuerte de Dios decide amarme, no por que sea una nación grande o porque somos poderosos, inteligentes, sabios. Dice, no, más bien eres el más insignificante. Es como que, o sea, si tuviera que coger a alguien, no te cogería a ti. O sea, que como que, sí. ¿Ah? Sí, claro. Sí, o sea, Dios tomó a Abraham y de ahí sacó a Israel y ya, o sea, Abraham no tenía nada especial, él simplemente lo llama y ya se... Eso es asombroso, eso es muy bonito. 10, 14 al 15, el otro. Es básicamente lo mismo que dice 7:7 al 8. ¿Eh? Dios se complació en amarlos. Fue su complacencia, no ellos no somos nosotros. Sí, o sea, Dios en su libertísima voluntad quiso amar. En este sentido, electivo, ¿ok? ¿Por qué es importante entender esto que es electivo? Porque Dios está haciendo claro de que es Israel, no son las naciones en general, es Israel quien recibe este amor electivo de Dios. Ahora, ¿esto contradice lo que leímos en los Salmos del amor providencial de Dios para toda la creación? No, Dios en efecto ha sido bueno con todas las naciones, les ha dado alimento, les ha dado sol y luna, les ha dado de su misericordia. Dios ha amado al mundo entero, pero en el sentido como amó a Israel, no, porque Dios se reveló, Dios lo salvó, Dios desnudó su brazo fuerte para sacarnos de Egipto. ¿Por qué otra nación Dios ha hecho cosas como esa? Ninguna, solamente ella. Entonces, podemos ver entonces que hay diferentes categorías donde el amor de Dios se expresa. Esta inclinación benévola que lo impulsa a otorgar beneficios no es igual para todos. O sea, Dios tiene una inclinación benévola de otorgar beneficios especialmente a los suyos. Como yo tengo una inclinación de ser beneficioso con mi esposa o con mi hija, porque son míos, son mi familia, son las personas que yo más amo en el mundo. Dios ha llamado a su iglesia, a su familia, a su casa, como vimos el día de hoy. Entonces, eso significa que si hay alguien que Dios ama, ese es a su pueblo. ¿Sí? Eso es maravilloso. Efesios 5:25 exalta aún más esta verdad. Esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Léala ahí, hermano. ¿Te cortaron ese pasaje de la Biblia? ¿Te cortaron esa página, hermano? Sí, léalo ahí. Sí. Para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Ok. Más allá de los detalles de la responsabilidad de los esposos hacia las esposas, que es realmente como el sentido original del texto, es ver lo que está en la declaración teológica de ello, ¿no? Cristo se entregó para amar a su esposa. Su esposa es la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Cristo muere, se entrega, ¿a quién ama por medio de ese sacrificio? A la iglesia. ¿Okay? A la iglesia. Dios amó a la iglesia. Automáticamente, al decir que Dios amó a la iglesia por medio de ese acto, excluye automáticamente a todos los demás. Por medio de ese acto. ¿Ok? Nuevamente, el amor del mundo lo definimos bajo un término concreto, pero el amor sacrificial, la expiación, el hecho de que Dios es entregado en la cruz, es algo que es exclusivamente dado de Cristo hacia su amada iglesia. Y es así, porque fíjense todo lo que Dios hizo por el gran amor que tenía hacia Israel. O sea, los actos o los beneficios más portentosos y asombrosos de Dios en el Antiguo Testamento son hechos en beneficio de su pueblo, porque Dios ama electivamente a su pueblo.
Bueno, en el Nuevo Testamento la expresión más grande del amor de Dios es el sacrificio de Cristo. Y eso lo hace por su pueblo, como lo hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo. Entonces, esto es lo que nos muestra el amor electivo de Dios. El amor electivo de Dios nos dice de que Él nos amó entregándose por nosotros y obrando a favor de nosotros. El amor de Dios es paternal, está relacionado con esta misma idea. Vamos a... Miguel, busca Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 10. Milagros, busca Judas, 1:21, queda atrás de Apocalipsis. Y Johnny busca Salmo 103, 9 al 18. Repito, Juan 15, 9 al 10, Judas, versículo 21, porque Judas tiene un solo capítulo, y Salmo 103, versículo 9 al 18. Salmo 103, 9 al 18. Ajá. ¿Lo tiene, hermano? Dale, dale, por favor. Juan 15 de 9 al 10. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato. No, ese no es. Juan. Estás en Marcos. Si estás en Marcos, el que sigue. Juan 15 de 9 al 10. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Ah? ¿Ese es 9 y 10? ¿Los dos? Ah, bien. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Okay. Aquí se dice paternal por el carácter paternal que hay en este texto. Así como el Padre me ha amado, es decir, el Padre ama al Hijo, así el Hijo nos ama como el Padre ama al Hijo. Es decir, Cristo nos ama como el Padre lo ama a Él. Esto es muy bueno. O sea, yo estoy siendo amado, soy amado por Cristo como el Padre ama a Cristo. ¿Y cómo el Padre ama a Cristo? No, pero eso es asombroso. O sea, eso es increíble pensar que Cristo ama a los suyos como el Padre ama a Cristo. O sea, no es un amor... o sea, el modelo del amor de Cristo hacia nosotros no es un modelo carnal o humano, es el amor trinitario que vimos al principio. Así como el Padre ama al Hijo, así el Hijo ama a su iglesia, ama a los suyos. ¿Vale? Y así pues nos manda a nosotros participar de ese amor. Judas 1:21, ¿qué dice? Sí. Este amor paternal es experiencial, en el sentido de permanezcan en ese amor. De hecho, eso también está en Juan. Juan dice, permanezcan en este amor. ¿Ok? Salmo 103, 9 al 18. Desde el 9 al 18. Así 10 versículos. No se tiene para siempre su querella, ni guarda rencor de la ley. No nos trata conforme a nuestro pecado, ni nos da de seguir la maldad. Tan grande es su amor por los que le temen, como agua del cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros de nuestras transgresiones, como lejos de oriente de los cielos. Tan compasivo el Señor como quiere pedir, como no es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. El hombre
es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno, y siempre está con los que temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, Amén. por lo que cumple su pacto, y se recuerdan de sus preceptos para ponerlo por obra. Ok. Este tema también está aquí incluido. Es el hecho de permanecer en el amor de Dios con una vida de obediencia, rectitud y temor del Señor. Pero lo interesante es que ese texto dice que Dios es compasivo, así como un padre lo es con sus hijos. Así lo es el Señor con nosotros. Y después empieza a hablar de la debilidad del ser humano. Somos como polvo, somos como barro, somos frágiles. Pero el Señor nos ama como lo es un padre con sus hijos. ¿Cuál es ese tipo de amor? Un amor paternal, que tiene una consideración especial con respecto a la debilidad y la ternura de los hijos. ¿Ok? Entonces, en este punto, el amor de Dios podemos definirlo como su inclinación benévola que le impulsa a otorgar beneficios. Y este amor tiene diferentes tipos de objetos, por así decirlo, que es Dios mismo, ¿no? Que es el mundo y que es su iglesia. Y que cada uno tiene una connotación diferente y una demostración diferente, ¿sí? El amor de Dios, asimismo, lo vimos en diferentes aspectos, ¿no? Como Dios revela al Hijo de todo lo que ha de hacer, como le entrega al Hijo todo, como el Hijo obedece al Padre en todo, y así ellos se aman mutuamente a través de diferentes expresiones. Ahora, nosotros vimos el amor de Dios al mundo, no en el sentido meramente de haber muerto por ellos, porque vimos que eso solamente pertenece al amor electivo, sino el hecho de Dios ser beneficioso y tener incluso la disposición de ese beneficio hacia los demás. ¿Okay? Ofreciéndoles salvación, ofreciéndoles el camino al arrepentimiento, ofreciéndoles cosas buenas como comida, bebida, sol, luna, etc. Esos beneficios son expresiones del amor de Dios al mundo, pero en su iglesia vemos ese amor específicamente en su cuidado paternal y sobre todo por medio de su sacrificio, al escoger y redimir y rescatar un pueblo para sí mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí existe un amor general, un concepto general, pero esa expresión es diferente en diferentes receptores, por así decirlo. ¿Se entiende esto? Y esto creo que realmente, a grosso modo, lo que caracteriza el amor de Dios, esa disposición de lo bueno, de hacer lo bueno, de ser beneficioso para diferentes objetos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las implicaciones y aplicaciones de este amor. Vamos a ir con el hermano Gabriel, primera de Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Moisés, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. María Fernanda, Efesios capítulo 3, versículos 16 al 18. Cristian, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Señora Palem, busqué Gálatas 2:20. Y mi amada esposa, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Ya, y con eso son todos los pasajes que tocan para el día de hoy. 4, 19 al 21. Nosotros amamos a Dios porque Él nos conoce primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones de ese texto? ¿Qué es lo que quiere decir Juan con eso? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos con eso? No podemos amar a Dios ¿Ah? si no amamos a nuestro hermano. Porque si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios? Es otro texto, no es tramposo. Es otro texto. Ok, pero ahí dice algo sobre el conocimiento de Dios y el amor. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si no amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos? ¿Conocemos a Dios? No. Fíjense que el conocimiento, y esto lo vimos al inicio de la serie, el conocimiento de Dios, en este caso el conocimiento del amor de Dios, no es teórico. Es decir,
que si yo conozco al Dios que es amor, el Dios de amor, ese conocimiento se evidencia en el amor que yo vivo. Primero que nada a Dios, y luego a mi prójimo, a mis hermanos, a mi esposo, a mi familia, a la gente en general. Si yo conozco al Dios de amor, entonces esto expresará o me conducirá a amar a los demás. ¿Ok? Esto es así. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, que si tú conoces a Dios, que si Dios te ha amado, que si Dios se ha manifestado para ti, la manera... Pregunta, ¿cómo se aman los demás? No, mentira. Replanteo la pregunta. La evidencia es que amas a Dios y que amas a los demás. Pregunta, o dos preguntas. ¿Cómo se evidencia que amamos a Dios? Ya lo leímos, pero vamos a ver si alguien se acuerda. Si me amáis, cumplirías o obedecerán mis mandamientos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se evidencia el amor? A Dios, obedeciendo su palabra. ¿Sí? Obedeciendo su palabra. ¿Dónde en la palabra vemos que Dios nos manda? Pues, en los 10 mandamientos y en el resto de las escrituras encontramos exactamente lo que Dios desea de nosotros. Si amamos a Dios, no se evidencia a través de un sentimiento. De hecho, esto es un engaño que yo creo que, no sé si la carne o Satanás ha planteado en muchas mentes cristianas. He conocido gente que son desobedientes a Dios, pero piensan que aman a Dios porque tienen algunos sentimientos bonitos hacia Dios. ¿No? Lloran ahí con las manos arriba. ¡Ah! Y eso no es que esté mal o que no sea importante, pero esas mismas personas que lloran con las manos arriba y tal, y tienen un sentimiento muy bonito y cositas en el corazón, desobedecen a Dios. ¿Ok? Y nuevamente, le estoy diciendo que las emociones no sean importantes o que no nos tengamos el permiso de sentir eso, pero eso no es la evidencia de que amas. ¿Ok? Tus lágrimas no son evidencia de que amas. Si esas lágrimas no te llevan a obedecer a Dios y cumplir su voluntad, entonces son sencillamente emociones. ¿Ok? Si me aman, obedecerá mis mandamientos. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo se evidencia que amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo? Ok. Sí, bueno, porque sí. O sea, ese sería el motivo, ¿no? El motivo por el que amamos a nuestro prójimo. Pero ¿cómo se evidencia? O sea, yo decía, mira, esa gente ama a su prójimo. Esa mujer ama a su hijo por sus acciones. Ok. Y esto nuevamente cambia el modelo de cómo se entiende el amor en el mundo. Porque mucha gente cree que ama a las demás personas porque tienen sentimientos bonitos en su corazón. Por ejemplo, una gran crítica que yo tengo a la gente, a la modernidad de hoy. Tú puedes escuchar hombres y mujeres diciendo que aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen sentimientos bonitos hacia sus hijos. Pero los descuidan, no los atienden, los tratan mal, no sé qué. Dime tú dónde está el amor en todo esto. ¿Me explico? Yo nuevamente no cuestiono esas emociones en el corazón de hombres y mujeres, pero tus actos dicen otra cosa. Lo siento mucho. ¿Sí? E incluso una persona podría carecer de esos sentimientos tiernos y todo, y aún así amar fielmente al otro. ¿Okay? Porque el amor no es un sentimiento, por lo menos en la Biblia, no es un sentimiento tierno en nuestro corazón, aunque no está lejos de eso tampoco, pero sí es una acción concreta en beneficio de los demás. La piedad puede ser considerada. ¿A qué te refieres con piedad específicamente? O sea, como tú dices, no un amor de odio, sino práctico. Ajá. La piedad es practicar lo que la Escritura dice. Lo que pasa es que muchas veces piedad se habla en términos devocional, ¿no? Como oración, lectura. Es parte. O sea, podríamos decir que la piedad, entendida desde el punto de vista de ejercicios espirituales, que es muchas veces como se entiende, es parte del amor a Dios, pero no es todo. Porque el amor de Dios se define por cumplir sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios son una cantidad grande. Y por eso dice que los mandamientos con respecto a la piedad son una parte de esos mandamientos. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir que amo a Dios cuando no estoy obedeciendo a Dios con respecto a mi trabajo, por ejemplo. Tú puedes orar mucho, puedes leer la Biblia, y puedes servir en la iglesia, y lo que Dios dice sobre tu trabajo, esa no te la sabes, la de la chambea no te la sabes. ¿Me explico?
Entonces, no. Y claro, todos tenemos un amor imperfecto hacia Dios, todos tenemos que crecer en obediencia en todas las áreas de nuestra vida, pero realmente es un tema de que Dios ha mandado un montón de mandamientos y todos esos mandamientos tienen que ver con amarlo a Él. No solamente unos cuantos. Que ojo, y eso suele ser lo que pasa, como que exaltamos esos mandamientos que tienen más características emocionales, porque todavía tenemos ese concepto en nuestra cabeza, de que el amor es una emoción. Ahora, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que yo amo a la iglesia? ¿Ah? Ok. Pero solamente sirviéndola por servir y ya. Volvemos a la definición del amor. ¿Qué es el amor? ¿O qué es el amor a Dios? ¿Inclinación benévola de impulsar, otorgar? ¿Por qué? Porque tú también puedes caer en la trampa de pensar de que sirves por servir y eso es amor, y eso no es amor. Porque tú puedes cumplir tus responsabilidades en la iglesia ignorando las necesidades de la iglesia. Suponte, yo llego acá, predico la palabra de Dios fielmente, expositivamente, y bueno, estoy predicando sobre Levítico, porque tengo que predicar expositivamente la serie de Levítico. Cuando hay un montón de necesidades que estoy ignorando en la predicación. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ¿cómo es que yo estoy beneficiando a la iglesia si estoy ignorando sus necesidades? ¿Vale? La segunda tabla de la ley nos da gran parte de esto, ¿no? De qué significa amar al prójimo. Muy bien. En segundo lugar, somos llamados a experimentar el amor de Dios con mayor profundidad cada vez más. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ok, esa experiencia del amor, ¿desde qué perspectiva se ve? De amar como Dios ama. Es un estándar. ¿Ok? Es el estándar que tenemos en cuanto al amor. Tenemos que llegar a amar a los demás como Dios ama. ¿Sí? Sí. Es como dice Juan. Juan dice, si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amar a nuestros hermanos y dar nuestra vida por ellos. Eso es el estándar del amor de Cristo. ¿Vale? ¿Cómo yo debo amar? Por ejemplo, en el caso de nuestras esposas. Vamos a ir por partes. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo tengo que amar a mis hermanos? Como Cristo amó a mis hermanos. Extrañablemente. Pero en este texto nos dice que tenemos que amar, bueno, el de Juan, ¿no? Tenemos que amar de la misma manera sacrificial y entregada hacia los demás. ¿Ok? Eso es importante recordar. Sí, el amor de Dios define la manera como nosotros debemos amar a Dios mismo y a los demás. Y nos libra de ese engaño de pensar que realmente amamos a los demás y que realmente amamos a Dios. ¿Ok? O no estoy diciendo que no podamos amar a los demás y no podamos amar a Dios. Yo creo que todo cristiano debería en alguna medida experimentar eso. Pero a veces el estándar que utilizamos es un estándar muy humano y perdemos de vista que realmente el estándar es muy alto y que lo que deberíamos procurar es algo muy alto en cuanto al amor a los demás, en cuanto al amor a Dios mismo. ¿Ok? Efesios 3, 16 al 18. Ok. ¿Qué es lo que se pide allí en ese texto? Y que en cierto sentido el cristiano tiene que procurar. Es entender cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuál es la longitud total, ¿no? Del amor de Dios, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora, ¿eso es posible humanamente hablando? ¿Que podamos dimensionar todo el amor de Dios? No.
Pero lo que está pidiendo Pablo es que en alguna medida nosotros podamos acercarnos a esa experiencia en el que esa magnitud, esa longitud tan profunda, tan alta, tan grande del amor de Dios sea comprendido por nosotros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos dice Juan? Si nosotros conocemos a Dios, que es amor, entonces amaremos. En cierto sentido, en el mismo tiempo que nosotros experimentamos y conocemos la longitud del amor de Dios, al mismo tiempo deberíamos nosotros vivir en el amor de Dios. ¿Sí? Ahora, esto es necesario que nosotros comprendamos que a veces nosotros no entendemos esto con la suficiente luz y que necesitamos cada día más experimentar el amor de Dios, ver el amor de Dios, comprender el amor de Dios. Y para esto no deberíamos, ¿cómo decirlo?, escatimar recursos para llegar a eso. ¿Ok? O sea, tiempo, energía, fuerzas, meditación, oraciones. Señor, ayúdame a ver cuán grande, profundo y maravilloso es tu amor por mí. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación que el apóstol Pablo hace de este concepto del amor de Dios más adelante. Pero es importante que entendamos eso. Y ni siquiera pensemos en el amor de Dios en general, no, el amor de Dios por mí. ¿Cómo es que ese amor gigantesco realmente existe para mí? ¿Ok? ¿Qué vas a decir, Luis? Uno de los obstáculos que nosotros tenemos referentes al amor a los demás es el orgullo. Y eso se derriba cuando tú entiendes que Cristo te amó. No es que Él me ofendió. ¿Y tú cuántas veces ofendiste a Dios? Es que no me ayudó. No, pues. ¿Y tú cuántas veces? O sea, no hay nada que tú puedas pensar referente a tu prójimo o a los demás y tú no lo hayas hecho peor con respecto a Dios. Y aún así Dios te ama. O sea, ese orgullo no se sostiene a la luz del Evangelio, es imposible. O sea, tienes que ignorarlo para perseverar en tu orgullo. Tienes que quitar de tu vista lo que Cristo hizo por ti para perseverar en el orgullo. ¿Ok? Pero cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, no puedes perseverar en eso. O sea, no puedes no amar a los demás. Es necesario que entiendas eso. Porque cuando eso pasa es porque estás perdiendo de vista el amor de Dios por ti. Es así de sencillo. Así de sencillo. ¿Cómo? Sí, exacto. Y no es un amor que depende de otros. O sea, es un asunto depende de él. ¿Ok? Y eso a mí me ayudó mucho en mi matrimonio. Porque uno el matrimonio, no sé si ustedes lo saben, hay problemas, en serio. ¿Ok? Pero cuando yo entendí como que una vez por todas es, mira, yo sé que tú amas a Dios, tú amas a tu esposa de muchas maneras, pero no la estás amando como yo te amé a ti. Yo no te llamé a amar como tú amas o como aman los demás o como el mundo ama. Yo te llamé a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces cuando yo entendí eso como que tuve que entender indistintamente de lo que haga o no haga. Tengo que amarla. Porque así Cristo amó a la iglesia. ¿Me entiendes? De hecho yo creo que mi esposa se ha portado mejor conmigo de lo que la iglesia se ha portado con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más debería yo amarla, no? Entonces, ese estándar te libera de un montón de engaños y de orgullos y de cosas erradas que tenemos en nuestro corazón. Porque sencillamente no entendemos el amor de Dios y no lo aplicamos como es debido. ¿Ok?
Ahora, lo que la Biblia nos llama entonces es entender el amor de Dios y vivir en esa dimensión. ¿Ok? Es entender, eres amado, por lo tanto vive como alguien que ha sido amado. ¿Ok? Por ejemplo, algo que nosotros hemos conversado, Fanny y yo, es que hay niños que tú los ves y se ve que los aman. Tú los ves que están cuidados, que están educados, que están, o sea, que tienes 2 minutos conociendo y ves que son niños que están toñecos, pues. ¿Ah? Sí, 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 o sea, que están demasiado cuidados, demasiado alimentados, que ese niño no puede estar sucio porque lo limpian, y, o sea, son amados. Bueno, yo creo que nosotros, igualmente, Dios nos ha amado y debería evidenciarse eso. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿cómo se ve eso? ¿A quién le di Efesios 5, 1 al 2? Okay. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ok, dice, ¿cómo dice la primera parte del 1? Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver ser imitadores como hijos muy amados? ¿Qué tiene que ver que seamos hijos amados y que imitemos al Padre? ¿Ah? Sí. Sí. La idea es que como somos amados, y somos hijos muy amados, entonces imitamos al Padre. ¿Cómo? Ahí dice en el texto más adelante, amando como Cristo nos amó a nosotros. ¿Okay? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido amados y somos hijos muy amados, no es que fuimos, somos hijos muy amados. Es parte de nuestra identidad como creyentes, que somos muy amados por Dios. Eso nos debe condicionar a vivir como hijos. ¿Cómo? Imitando al Padre. Es como un padre que pasa, por como ama mucho a sus hijos, pasa tiempo con ellos. ¿Ok? Y cuando un padre pasa tiempo con sus hijos, ¿qué sucede? Casi que naturalmente. Lo imitan. Sí. Por ejemplo, nuestra amada hija a veces dice cosas muy graciosas porque son una perfecta imitación de lo que papá y mamá dicen. Por ejemplo, en estos días nos estamos tomando una malta y ella dijo, papá, sírveme poquito porque me alboroto. Esa es una frase de mi amada esposa, que dice, no le sirvas mucho porque se alborota. Y ella me da mucha risa porque, claro, es como ver las frases de gente adulta en una cosita chiquitica. Pero es porque una mini mamá y mini papá también, porque también las hace unas mías por ahí de vez en cuando. Porque es una niña muy amada y se la pasa con nosotros día y noche. Literalmente. No es mentira. Literalmente se la pasa con nosotros día y noche. Entonces Dios está con nosotros. Dios nos ha amado grandemente y casi que naturalmente debería estar en nosotros imitarlo. La disposición de Dios me amó, me ama, estoy con Él, Él está conmigo y por lo tanto casi naturalmente, aunque obviamente tenemos que disponer eso, imitarlo como Él es. ¿Ok? Colosenses 3, 12 al 14 ahora. Ah, no, sí, vamos a dejar Gálatas de último. 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene quejas contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, fíjense, ahí el apóstol Pablo coloca varias características en los creyentes, ¿no? Escogidos, santos y amados. Bajo esa condición de que somos amados, ¿cuál es la lista que él dice que tenemos que hacer? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Cómo?
Hay una primera frase. ¿Cuál es la primera frase? Fíjense que aunque nosotros dijimos que el amor no es esencialmente afectos, aquí lo dice que sí tiene que haber afectos, ¿ok? Tampoco es que vamos a estar amando a la gente con un corazón frío y de piedra, pero sí dice, como ustedes han sido amados, son santos y escogidos, basado en esas tres cosas, pero en este caso considerando el amor de Dios, de que Dios nos ha amado, entrañablemente ámense también ustedes los unos a los otros. En el contexto de la iglesia lo está diciendo. Debe haber afecto entre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es bonita y todos somos chéveres y que tenemos el mismo vínculo, tenemos las mismas edades, los mismos gustos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hemos sido amados, ¿ok? Bueno, santos, porque somos santos y somos escogidos, pero en este caso porque hemos sido amados, somos hijos amados de Dios. Entonces, la base del amor entrañable entre los creyentes, según ese texto, es el hecho del amor entrañable de Dios hacia los creyentes. Existe entre nosotros entrañas movidas con afectos sinceros y lágrimas sinceras para con nuestros hermanos, porque Dios nos amó a nosotros. ¿Se entiende esto? Y sigue la lista. ¿Qué dice más la lista allí? Paciencia, benignidad, amabilidad, paciencia, tolerancia. tolerancia. Y sobre todo, perdónense. Dice, así como el Señor nos perdonó, perdonen también. Ok, esto nuevamente está en el contexto de la iglesia, aunque creo que puede aplicarse en general, pero el contexto es la iglesia. Y vamos a pensar en esto, ¿no? Igual como vimos hoy en la predicación, que Dios marca una pauta no basado en la conducta, sino basado en la gracia y en lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo mismo pasa aquí. Escogidos, santos y amados. Son cosas que Dios hizo. Ahora, basado en esas realidades del amor de Dios, lo que debe convivir o que debe existir en la iglesia son todas estas cosas. Que no es otra cosa que amor los unos por los otros, pero que se ve en expresiones muy concretas. Afecto entrañable, emociones fuertes por los unos por los otros, benignidad, que es la disposición de hacer bien a otros, el perdón, lo que significa que voy a ser ofendido por otros, ¿ok? No deberíamos ser ofendidos, pero si nos ofenden, debo tener la disposición a perdonar como Dios me perdonó a mí, ¿ok? Debo ser humilde con mis hermanos y todo esto existe o debe existir en la iglesia porque Dios no me amó a mí. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces somos llamados a vivir en el amor de Dios. En la iglesia, basándonos en ello, amando a los demás. Ahora, Gálatas 2:20. Ok, es lo que dice Pablo, ¿no? Dice lo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo ¿lo vivo por qué? Ajá. Y dice, me amó, se entregó por mí. Ahora, esta es una declaración que tal vez no la entendamos con el suficiente peso, pero básicamente Pablo basa toda su filosofía de vida en el amor de Cristo por él. Él dice, todo lo vivo, ya no vivo yo, vive Cristo. Y todo ahora lo vivo por la fe en Él, porque Él me amó y se entregó por mí. O sea, Pablo no dice porque Él amó a la iglesia, no, Él dice, Él aplica el amor de Dios, que es una cosa general a la iglesia, pero lo aplica personalmente. Él dice, Él murió específicamente por mí, Él se entregó por mí. Y ahora lo que yo vivo, está hablando en particular, lo vivo en la fe en Él. ¿Sí? Entonces, de aquí el punto de por qué Pablo dice en Efesios, yo oro para que ustedes entiendan la dimensión del amor de Dios. Porque entendiendo la dimensión del amor de Dios, puedo vivir en la plenitud de Dios, que eso es lo que dice Efesios. ¿Ok? Entonces, he allí,
el punto de realmente entender el amor de Dios. Es importantísimo entender el amor de Dios, porque básicamente si no entendemos el amor de Dios, la vida cristiana no tiene sentido y se vuelve pesada. Sí, hay gente que sencillamente no entiende de que Dios lo amó y no, o lo escucha y no como si le estuvieran diciendo cualquier cosa. ¿Ok? Pero si eso realmente no te conmueve, no te mueve, entonces estás perdiendo gran parte de la vida cristiana, si no toda. Porque entonces se vuelve un deber que tienes que cumplir y ya. No una relación de amor que Dios tiene con su esposa, con sus hijos. Entender que mi obediencia no es simplemente de, yo tengo que hacer esto porque la Biblia lo dice. Es porque eso es el camino del amor a Dios. Y tú quieres corresponder una pequeña parte de lo que ya Dios hizo por ti. Él te amó y se entregó. Tú la estás tratando de responder con amor, obedeciéndolo. Sí, no es un peso. No puede ser un peso. No hay peso en eso. ¿Ok? No hay peso en eso. Entiendes el amor de Dios, entiendes lo que hizo por ti. Y eso te inunda de gratitud si quieres entregarle todo. Quieres entregarle tu vida. Quieres darle a Él tú, tu familia y todo lo que tienes. Y si puedes agarrar el país entero, entregárselo también. Y aún todavía hace falta más para darle. Porque Dios es demasiado hermoso y grande. Entonces, entender el amor de Dios es básicamente... Para Pablo fue fundamental para vivir como vivió. Al final de su vida murió como mártir. No simplemente porque tenía el deber de cumplir con el llamado de Dios, era porque amaba a Cristo, amaba a su Señor. Sí, como su Señor se entregó por él se entregó por su Señor. ¿Okay? Sí, sí, el más grande es el amor. Es que realmente engloba demasiado, engloba el evangelio, engloba la motivación cristiana, engloba la obediencia a toda la ley, engloba mucho. O sea, el amor es un tema importantísimo. Ahora, un líder así tan amoroso, él lo vivió, y no me recuerdo exactamente en qué iglesia él estaba, el Espíritu le dijo que tenía que retirar. Fue Roma. Y la iglesia dice que los hermanos lloraban con él, se gritaban en el cuello, se arrodillaban, lloraban. Éfeso. Eso fue en Éfeso, en la despedida de... tipo de líder era Pablo. Sí. Bueno, en ese mismo texto él dice qué tipo de líder era, ¿no? Que él, con lágrimas día y noche les predicaba el evangelio en las casas y en las plazas. Y hay otra parte donde él dice, promete Tesalónica, en 1 Tesalonicenses, dice, yo fui como una nodriza entre ustedes. Los amé como si fueran mis propios hijos. Y eso no es solamente un tema del líder, que sí, el líder tiene que ser una persona que ama profundamente a la iglesia. Es un asunto de cristianismo básico, hermano. O sea, el cristianismo es eso, es amar tiernamente a todas las personas. Claro. Y es increíble, ¿no? Porque él pasó de ser un perseguidor de la iglesia, básicamente un terrible enemigo de la iglesia de Dios, a amar la iglesia, a decir, yo sufro, en Colosenses dice, yo sufro lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Porque literalmente sufría por la iglesia. Cuando escribe en 2 Corintios, cuando él dice, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias de Dios. O sea, la transformación es totalmente opuesta. De agarrar gente y arrastrarla a la cárcel a arrastrarse él a la cárcel para amar a esas mismas personas que anteriormente él había. Eso es lo que hace el amor de Dios. Lo explica Gálatas 2:20. Nada, soy. Pero lo que hemos estado viendo en todo este momento es que la base del amor cristiano es el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es algo que hay que comprender. Yo tengo que entender la magnitud del amor de Dios, que es básicamente entender el Evangelio, porque tú no puedes ver otro lugar sino la cruz para poder comprender eso. No hay otra forma. Vamos a terminar con mi querida esposa. Pensando
en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos antes de la Quiere fundación del decir mundo. que ya él sabía todo lo que nosotros íbamos a fallar y a pecar contra él, y aún así decidió amarnos, y así de nosotros. Lo vemos en toda la Biblia, que el amor de Dios es acción, y Él llama también. Por lo general uno toma primera de Corintios 13 y lo aplica para el pareja, pero no es un contexto eclesiástico. Le dice el amor es paciente, el amor no busca lo suyo, el amor no tiene, el amor no es gracioso, no es orgulloso, etcétera, una lista enorme. Entonces el amor es accionar a beneficio de Dios. Y meditando, volviendo a lo que dice, meditando lo que los hermanos dicen, ahí siempre hay un mensaje de reflexión. Se hace reflexionar, pero luego cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas. Yo pregunto, o sea, ¿cómo nosotros responderíamos que Jesús dice eso? O sea, Pedro, me amas. Pedro dice, Señor, ¿sabes qué es? Jesús le dice, cuida tus ovejas. Entonces, cuando cuidamos un cordero, Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le vuelve a decir, cuida de mis ovejas. Y en la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y él le dice, no. Y entonces Jesús le vuelve a decir, cuida de mis ovejas. Aún así, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Él le dice su amor, que cuida de tus ovejas. O sea, que la iglesia, realmente que la iglesia, toda la iglesia, yo no es un amor. Entonces ahí vemos otra vez lo que dice Pablo, que él no decidió estar expropiado o ir para la cárcel, no ser latigado, no. Y él aún así dice que me faltó. Imagínate yo. Hermano, a mí me falta más. Realmente el estándar que tenemos es muy, muy alto. Pero también tenemos esperanza de que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Sí. Que también el fruto del Espíritu es Amor. De hecho, esa aplicación del amor de Dios a Pedro, uno podría pensar, bueno, lo que pasa es que Pedro era un apóstol, ¿no? Pero eso lo vimos la semana pasada, en la parte final de la predicación, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor dice cuando afirma porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer? Y no lo dice a los apóstoles, lo dice en general. Dice, por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, ese punto, gracias, mi amor, porque a veces se olvida ese aspecto tan claro en la Biblia de cómo Dios se identifica con su iglesia. Hasta tal punto de que amar a su iglesia es amar al Hijo. Que lo vimos también en el caso de Pablo, ¿no? Cuando Pablo persigue a la iglesia y el Señor lo para, ¿qué le dice? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba persiguiendo a Pablo? A Cristo. Cristo estaba por ahí en la calle. Está persiguiendo a su iglesia. Y él le dice, me persigues a mí. Porque cuando persigues a la iglesia, persigues a Cristo. Pero cuando le haces daño a la iglesia, le haces daño a Cristo. Y lo contrario también es cierto. El apóstol Pablo lo entendió posteriormente cuando le dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si amamos a Dios, ahí va a hacer una llama, va a pasar por el piso para dar fruto. Entonces, bueno, ya aquí hablamos mucho de este tema. Este tema, igual que el tema de la santidad, es un tema muy amplio. De hecho, hay un libro de Donald Carson que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Y es como un libro de 300 páginas y tiene una segunda parte que también son como 300 páginas. Y R.C. Sproul también tiene un libro sobre el amor de Dios que son como 300 páginas. Es un tema extenso. ¿Ok? Los llamo a profundizar por allí con libros y predicaciones y todo esto. Para terminar y orar, con lo que hemos siempre cerrado es que el Evangelio es la expresión más sublime y clara acerca del amor de Dios.
La Escritura dice que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios para nosotros. Nosotros pecadores, Él muriendo en nuestro lugar. O sea, no hay texto más claro en la Biblia que ese, de decirnos que el amor de Dios se expresa en la cruz. Segundito. Y ayer yo le comenté a usted también, conversando, que vimos una caravana Ajá, de pentecostal. ajá. Y entonces le decían a todo el mundo que viene en la calle que se ama. Y yo conversando con él, que a veces tiene responsabilidad de eso. Pero nosotros aquí en la iglesia sí podemos decir Ah, claro. con toda seguridad que se ama. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Dios, gracias por tu amor, inmenso amor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos y éramos pecadores, tú nos amaste al morir por nosotros en la cruz. Tomaste toda nuestra deuda, todo nuestro juicio, toda nuestra maldición, sobre tus hombros los cargaste para sufrir terriblemente en la cruz del Calvario. Tal fue tu amor por nosotros, que sufriste terriblemente para darnos bien y no mal, para bendecirnos, para darnos vida, para alimentarnos, para saciar nuestra sed, para darnos de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a atesorar estas verdades, esta verdad, la verdad de tu amor, para que digamos conjuntamente con Pablo que lo que vivimos ya no lo vivimos ahora nosotros, sino que lo vivimos en la fe que es en Cristo Jesús, quien nos amó personalmente y se entregó por nosotros para darnos vida. Así que, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, abre sus ojos a la plenitud y la grandeza de tu amor y que podamos vivir rendidos a ti, Señor, a causa de ese amor que tú nos has dado. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Listo. Ok, vamos a parar.